El fantasma del Hotel María Isabel, espíritus en el corazón de Polanco. La nueva recepcionista. La lluvia caía incesante sobre la Ciudad de México aquella noche de octubre, formando ríos miniatura que serpenteaban por las elegantes calles de Polanco. El Hotel María Isabel se alzaba majestuoso contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas brillando como faros en la oscuridad, desafiando la tormenta que azotaba la ciudad. El edificio Art Deco, con sus líneas elegantes y su fachada de cantera, había sido testigo de incontables historias a lo largo de sus 70 años de existencia, algunas gloriosas, otras trágicas, y muchas que jamás saldrían a la luz. Marina Velasco se detuvo frente a las imponentes puertas giratorias del hotel, observando su reflejo en el cristal. A sus 25 años, con su cabello negro perfectamente recogido en un moño profesional y su uniforme impecablemente planchado, proyectaba una imagen de seguridad que contrastaba con los nervios que le revolvían el estómago. Había trabajado en varios hoteles antes, pero ninguno se comparaba con el María Isabel, el Crown Jewel de la hotelería mexicana, donde las estrellas de cine, los políticos y la alta sociedad se mezclaban con fantasmas del pasado. Tranquila, Marina, se dijo a sí misma en voz baja, ajustando por enésima vez el gafete que la identificaba como recepcionista. Es solo otro hotel, solo otro turno nocturno. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que mentía. Los rumores sobre el María Isabel eran legendarios en el círculo hotelero de la ciudad. Historias susurradas durante los cambios de turno, relatos compartidos en las pausas para el café, advertencias veladas de antiguos empleados. Las noches son diferentes en el María Isabel, decían. Las paredes tienen memoria, advertían otros. Al atravesar las puertas giratorias, el bullicio de la lluvia quedó silenciado por el ambiente sofisticado del lobby. El piso de mármol italiano brillaba bajo las luces de las arañas de cristal cortado, reflejando destellos dorados que bailaban como luciérnagas cautivas. El aroma a maderas finas y flores frescas se mezclaba con algo más, algo indefinible que Marina no podía identificar pero que le recordaba a fotografías antiguas y recuerdos ajenos. Don Felipe Ruiz Montaño, el gerente nocturno, la esperaba junto al mostrador de recepción. Era un hombre de 60 años, con un bigote entrecano perfectamente recortado y ojos oscuros que parecían guardar más secretos que el hotel mismo. Su postura erguida y su manera de vestir hablaban de décadas en la industria hotelera, pero había algo más en su presencia, una gravedad que Marina no había encontrado en otros gerentes. Bienvenida al turno nocturno, señorita Velasco, la saludó con una voz profunda que resonaba con autoridad y algo que podría ser preocupación. ¿Lista para su primera noche? Marina asintió, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. Sí, señor. He revisado todos los procedimientos y protocolos que me envió. Don Felipe esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los procedimientos son importantes, sin duda, pero hay cosas en el María Isabel que no están en ningún manual. Se acercó un poco más, bajando la voz. El turno nocturno tiene sus peculiaridades. Verá cosas, escuchará cosas. Mi consejo es, si algo parece fuera de lo común, simplemente ignórelo. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Algo como qué, don Felipe? El gerente desvió la mirada hacia los elevadores dorados al fondo del lobby, su expresión tornándose distante. Ya lo sabrá. Solo recuerde que está en el hotel más antiguo de Polanco. Estas paredes han visto de todo, señorita Velasco. Han sido testigos de amores y traiciones, de triunfos y tragedias. Y a veces, solo a veces, el pasado se niega a quedarse en el pasado. Antes de que Marina pudiera preguntar más, el teléfono de la recepción sonó, su timbre elegante cortando la tensión del momento. Don Felipe pareció despertar de su ensimismamiento. Tome su lugar, señorita Velasco. La noche nos espera. Marina se dirigió hacia el mostrador de recepción, sus tacones resonando contra el mármol con un eco que parecía demasiado fuerte en el lobby casi vacío. Se instaló detrás del mostrador, familiarizándose con el sistema de reservaciones y la disposición de las llaves. El hotel estaba casi lleno esa noche,
con solo 3 habitaciones disponibles, todas en el 7º piso. Mientras organizaba los documentos del check-in para el día siguiente, Marina notó un movimiento por el rabillo del ojo. En el gran espejo Art Deco que decoraba la pared opuesta, vio reflejada la figura de una mujer joven vestida con un elegante traje de los años 50. La mujer parecía desorientada, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Marina se giró rápidamente, pero el lobby estaba vacío. Solo el sonido de tacones sobre mármol resonaba en la distancia, desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó el silencio y el distante rumor de la lluvia contra las ventanas. ¿Señorita Velasco? La voz de don Felipe la sobresaltó. El gerente había regresado sin que ella lo notara. ¿Todo en orden? Sí, yo creí ver a alguien en el espejo, respondió Marina, sintiéndose tonta al decirlo en voz alta. Don Felipe asintió con una expresión indescifrable. Ah, sí. Los espejos del María Isabel son especiales. Especialmente después de la medianoche. Se aclaró la garganta antes de continuar. Le sugiero que se familiarice con el registro de huéspedes permanentes. Tenemos varios, y es importante conocer sus preferencias y peculiaridades. Le entregó una carpeta de cuero negro con el logotipo del hotel grabado en oro. Preste especial atención a la habitación 712. Si recibe llamadas de esa habitación durante la noche, simplemente regístrelas en la bitácora. No es necesario que suba, sin importar lo que escuche. Pero según el sistema, la 712 está vacía, señaló Marina, consultando la pantalla de su computadora. Así es, respondió don Felipe con una sonrisa enigmática. Siempre está vacía. Y sin embargo, dejó la frase sin terminar, dirigiéndose hacia su oficina. Estaré en mi despacho si me necesita. Ah, y señorita Velasco. ¿Sí? Si huele gardenias, no se preocupe. Es normal. Marina observó la figura del gerente alejarse por el pasillo, su sombra proyectándose larga y distorsionada sobre las paredes de madera pulida. Se encontró sola en el vasto lobby, rodeada de lujo y silencio. El reloj de péndulo junto al elevador marcó las 11 con campanadas suaves que resonaron como advertencias. Abrió la carpeta que don Felipe le había entregado, pasando las páginas con cuidado. Cada huésped permanente tenía su propia historia, sus propias rutinas y exigencias. La señora Carolina Montero, una actriz retirada que vivía en la suite 701 desde hacía 15 años. El señor Joaquín Urquiza, un escritor ermitaño en la 704 que solo permitía que le llevaran el servicio a la habitación a horas específicas. La doctora Elena Fuentes en la 712. Marina se detuvo. ¿No había dicho don Felipe que la 712 estaba vacía? Volvió a revisar la página, pero esta había desaparecido. Las hojas pasaban directamente de la 711 a la 713, como si la habitación 712 nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el aroma dulce y penetrante de las gardenias inundó repentinamente el aire. Marina levantó la vista, esperando ver algún arreglo floral que explicara la fragancia, pero no había flores a la vista. El aroma se intensificó por un momento y luego se desvaneció, llevándose consigo el calor del ambiente. El teléfono sonó nuevamente, sobresaltándola. La luz de la extensión 712 parpadeaba insistentemente. Marina miró el teléfono durante varios segundos, recordando las palabras de don Felipe. Finalmente, con manos temblorosas, levantó el auricular. Recepción, buenas noches, dijo con voz profesional, orgullosa de que no le temblara la voz. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba estática y, muy débilmente, lo que parecía ser una melodía tocada en piano. Una voz de mujer, distante y entrecortada, susurró algo que Marina no pudo entender. «Disculpe. ¿Puede repetir eso, por favor?» La estática aumentó, y esta vez la voz fue más clara. Él prometió que vendría.
La línea se cortó abruptamente, dejando a Marina con el auricular en la mano y la certeza de que su vida en el Hotel María Isabel sería todo menos ordinaria. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del hotel, el silencio pesaba como una manta sofocante, roto solo por el tic-tac del reloj y el eco lejano de pasos que nadie daba. Su primera noche apenas comenzaba, y Marina Velasco ya sabía que los rumores sobre el María Isabel no le hacían justicia a la realidad. En las profundidades de la noche, mientras la ciudad dormía, el hotel cobraba vida con las historias de aquellos que se negaban a partir, de promesas rotas y amores perdidos que vagaban eternamente por sus pasillos alfombrados. El reloj marcó las 11:30, y Marina se preparó para las largas horas que tenía por delante, consciente de que cada minuto podría traer un nuevo misterio, un nuevo encuentro con lo inexplicable. En el espejo del lobby, una figura borrosa pareció sonreír antes de desvanecerse en las sombras, dejando tras de sí solo el persistente aroma a gardenias y la promesa de una noche que Marina jamás olvidaría. La dama de rojo. El reloj de péndulo del Hotel María Isabel marcaba las 3 de la madrugada, esa hora misteriosa cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Los pasillos alfombrados del 7º piso parecían extenderse infinitamente bajo la luz tenue de las lámparas Art Deco, sus sombras danzando contra las paredes tapizadas en tonos carmesí y oro. El silencio era casi tangible, roto únicamente por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional crujido de la madera antigua. Carolina Montero se encontraba despierta en su suite, la 701, como era habitual a esas horas. A sus 70 años, el sueño se había convertido en un visitante esquivo, prefiriendo pasar las noches recordando sus días de gloria en el cine mexicano de los años 70. Vestida con su característica bata de seda roja, un regalo de su último esposo, se movía por la habitación con la gracia que la había hecho famosa décadas atrás. Las paredes de su suite estaban adornadas con carteles enmarcados de sus películas más exitosas, Pasión y Tormenta, El último vals, Corazón de medianoche. Cada uno representaba un momento de su vida, una época en la que su nombre encabezaba las marquesinas de los cines más prestigiosos de Latinoamérica. Ahora, el Hotel María Isabel se había convertido en su hogar permanente, un refugio donde podía mantener viva la elegancia de una era pasada. Esa noche en particular, algo en el aire se sentía diferente. El aroma a gardenias, que normalmente aparecía y desaparecía como un suspiro, se había intensificado hasta volverse casi embriagador. Carolina conocía bien ese olor, después de 15 años viviendo en el hotel, se había familiarizado con sus señales, sus advertencias sutiles. «Está inquieta esta noche», murmuró para sí misma, sirviéndose una copa de jerez añejo. Como única residente permanente del 7º piso, Carolina había desarrollado una extraña familiaridad con la presencia que otros huéspedes apenas llegaban a percibir. Un sollozo ahogado atravesó el silencio, provocando que Carolina se detuviera con la copa a medio camino de sus labios. El sonido provenía del pasillo, cerca de la habitación 712. Sin dudarlo, se dirigió hacia la puerta de su suite, sus zapatillas de seda rozando suavemente la alfombra persa. Al abrir la puerta, el frío del pasillo la golpeó como una ola tangible. A unos metros de distancia, frente a la puerta de la 712, una figura femenina se encontraba de rodillas, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Vestía un elegante vestido de los años 50, con un corte que Carolina reconocía de las fotografías de su madre. «¿Está bien, señorita?», preguntó Carolina, acercándose con cautela. No era la primera vez que se encontraba con la misteriosa mujer, pero cada encuentro era diferente, como si el tiempo se entremezclara de formas impredecibles. La joven levantó la vista, y Carolina contuvo el aliento. Su rostro era de una belleza extraordinaria, con rasgos que recordaban a las estrellas del cine de oro mexicano. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz sobrenatural, y las lágrimas que corrían por sus mejillas parecían reflejar luces que no existían en el pasillo. Él prometió que vendría, susurró la aparición, su voz mezclándose con el eco de una música lejana. Entre sus manos sostenía un sobre arrugado, las letras del remitente casi borradas por el tiempo. «Cada noche espero, pero nunca llega». Carolina se arrodilló junto a ella, ignorando el frío que parecía emanar de la figura.
Después de tantos años en el teatro y el cine, había aprendido que algunas actuaciones requerían más que palabras. ¿Quién prometió venir, querida? La joven giró hacia ella, y por un momento, Carolina pudo ver a través de su figura la puerta de la habitación 712. Ricardo, respondió con una voz cargada de dolor. Ricardo Mendoza. Dijo que dejaría todo por mí, que comenzaríamos una nueva vida juntos. Su mano se posó sobre su vientre en un gesto inconsciente. Teníamos tanto que perder, y tanto que ganar. El nombre despertó un recuerdo en Carolina. Ricardo Mendoza había sido un empresario prominente en los años 50, dueño de varias fábricas textiles. Su muerte en los años 80 había sido noticia nacional, pero había algo más, algo que Carolina no podía recordar completamente. Elena, aventuró Carolina, recordando fragmentos de historias escuchadas durante sus primeros días en el hotel. ¿Elena Fuentes? La figura se desvaneció por un instante, como una imagen en una película mal proyectada, antes de reaparecer con más nitidez. «Conoce mi nombre», susurró con una mezcla de sorpresa y anhelo. «Hace tanto tiempo que nadie pronuncia mi nombre». Carolina asintió suavemente. «Eras cantante, ¿verdad?» En el piano bar del hotel. Una sonrisa triste iluminó el rostro translúcido de Elena. «Todas las noches, excepto los lunes. Ricardo venía a escucharme. Se sentaba en la mesa junto al piano, pidiendo siempre el mismo martini seco. Su expresión se oscureció. Hasta que ella lo descubrió. Antes de que Carolina pudiera preguntar más, un ruido en el elevador la sobresaltó. Las puertas doradas se abrieron con un suave ding, revelando a Marina, la nueva recepcionista, realizando su ronda nocturna. Elena se desvaneció en un parpadeo, dejando solo el aroma a gardenias y el eco de un sollozo. Marina se acercó rápidamente a Carolina, preocupación evidente en su rostro joven. «Señora Montero, ¿se encuentra bien?» La vi por las cámaras de seguridad hablando sola en el pasillo. Carolina se levantó con la dignidad de años en el escenario, ajustando su bata roja. «No estaba sola, querida. Nunca estamos realmente solas en el 7º piso del María Isabel». Marina miró nerviosamente alrededor, el aroma a gardenias aún persistente en el aire. Don Felipe mencionó algo sobre la habitación 712, pero no quiso dar detalles. «Ven conmigo», indicó Carolina, guiando a la joven recepcionista hacia su suite. «Es hora de que conozcas la verdadera historia del Hotel María Isabel. Hay cosas que el manual de empleados no puede explicar». Una vez dentro de la suite, Carolina sirvió 2 copas de jerez. Marina aceptó la suya con manos temblorosas, sentándose en uno de los elegantes sillones franceses que decoraban la sala. «El María Isabel no es solo un hotel, querida», comenzó Carolina, su voz adoptando el tono dramático que la había hecho famosa en sus monólogos. «Es un archivo viviente de historias de amor, traición y pérdida. Y Elena. Elena Fuentes es quizás la más trágica de todas». La lluvia había comenzado a caer nuevamente afuera, sus gotas golpeando suavemente contra los ventanales de la suite. Carolina se acercó a uno de sus álbumes de recortes antiguos, extrayendo una fotografía amarillenta. «Esta es Elena», dijo, mostrándole a Marina una imagen del piano bar del hotel en sus días de gloria. Una joven hermosa sonreía junto a un piano de cola, su vestido ajustado a la moda de los 50, flores de gardenia adornando su cabello oscuro. «Es ella», susurró Marina, reconociendo el rostro que había visto desvanecerse momentos antes. «La vi reflejada en el espejo del lobby durante mi primer turno». Carolina asintió. Elena era la voz del María Isabel, la estrella que hacía que las noches brillaran. Todas las personas importantes de la ciudad venían a escucharla cantar. Incluso se rumoreaba que varios estudios de cine estaban interesados en ella. Hizo una pausa, tomando un sorbo de jerez. Pero entonces conoció a Ricardo Mendoza. «El hombre que ella mencionó», recordó Marina. Ricardo era uno de los empresarios más poderosos de México en aquella época. Casado, por supuesto,
con Victoria Álvarez de Mendoza, heredera de una de las familias más antiguas de la ciudad. Su romance con Elena fue un secreto a voces en el hotel durante meses. Carolina se levantó, acercándose a su tocador para extraer una cajita de música antigua. Al abrirla, una melodía suave llenó la habitación, solamente una vez. Esta era la canción favorita de Elena. La cantaba cada noche, mirando directamente a la mesa de Ricardo. Carolina cerró la cajita con cuidado. La noche del 15 de octubre de 1956, Elena llegó al hotel más temprano que de costumbre. Llevaba un sobre en las manos y lágrimas en los ojos. Subió a la habitación 712, donde Ricardo había prometido encontrarse con ella. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Marina se estremeció. ¿Qué sucedió? La versión oficial dice que sufrió un ataque al corazón. Pero en el hotel, los rumores siempre han sido otros. Algunos dicen que Victoria la confrontó esa noche. Otros aseguran que Ricardo nunca tuvo intención de dejar a su esposa, que el sobre contenía una carta de despedida. Carolina hizo una pausa dramática. Lo único cierto es que, desde entonces, su espíritu vaga por los pasillos del 7º piso, esperando eternamente a un amor que nunca llegó. El reloj marcó las 4 de la madrugada, y como si fuera una señal, las luces parpadearon suavemente. El aroma a gardenia se intensificó nuevamente, y ambas mujeres pudieron escuchar, muy débilmente, las notas de "solamente una vez" flotando en el aire. Hay más en esta historia, mucho más, susurró Carolina, mirando hacia la puerta de su suite. Y algo me dice, querida Marina, que tú estás destinada a descubrirlo. Marina asintió lentamente, comprendiendo que su trabajo en el Hotel María Isabel sería mucho más que simple hospitalidad. Era una invitación a desentrañar un misterio que había persistido durante décadas, una historia de amor y tragedia que se negaba a ser olvidada. La noche continuó su curso, mientras la lluvia lavaba las calles de Polanco y el hotel guardaba sus secretos, esperando el momento adecuado para revelarlos. En algún lugar del 7º piso, Elena Fuentes seguía esperando, su amor y su dolor conservados eternamente entre las paredes del María Isabel, como una melodía que se niega a terminar. Cartas del pasado. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del 7º piso del Hotel María Isabel, tiñendo los pasillos de tonos dorados y carmesí. El polvo danzaba en los rayos del sol como diminutas estrellas, creando un espectáculo etéreo que contrastaba con el ruido metálico de las herramientas y las voces de los trabajadores que renovaban la habitación 712. Jorge Ramírez, el jefe de mantenimiento, supervisaba la obra con la meticulosidad que lo caracterizaba. A sus 50 años, conocía cada rincón del hotel como la palma de su mano. Había comenzado como ayudante de mantenimiento hacía 3 décadas, siguiendo los pasos de su padre, quien también había trabajado en el María Isabel durante 40 años. Con cuidado con esos paneles, instruyó a su equipo mientras desmontaban las antiguas molduras de madera. Esta habitación no se ha renovado desde los años 50. Todo tiene valor histórico. La habitación 712 había permanecido cerrada la mayor parte del tiempo, utilizada solo en casos de overbooking extremo. Los huéspedes que llegaban a dormir allí raramente permanecían más de una noche, quejándose de ruidos inexplicables, cambios de temperatura repentinos y un persistente aroma a gardenias que les impedía dormir. Mientras supervisaba el trabajo, Jorge notó algo peculiar en uno de los paneles de madera cerca del tocador. A diferencia de los otros, este parecía ligeramente suelto, como si hubiera sido manipulado en algún momento. Con la experiencia de años de trabajo, se acercó para examinarlo más de cerca. Antonio, préstame el destornillador, pidió a uno de sus ayudantes. Con cuidado, comenzó a aflojar el panel, consciente de que las paredes del María Isabel a menudo guardaban secretos de épocas pasadas. El panel cedió con un suave crujido, revelando un espacio oculto detrás. Jorge introdujo la mano y sus dedos tocaron algo suave y polvoriento. Con cuidado, extrajo un paquete de cartas amarillentas, atadas con una cinta de seda descolorida que alguna vez debió ser azul. Señor Ramírez, llamó Antonio, ¿quiere que sigamos con el siguiente panel?
Jorge observó el paquete en sus manos, sintiendo el peso de la historia entre sus dedos. Tomen un descanso de 15 minutos, ordenó. Necesito hacer una llamada. Cuando los trabajadores salieron, Jorge sacó su teléfono y marcó la extensión de la recepción. Marina Velasco respondió al segundo timbre. Recepción, buenas tardes. Marina, soy Jorge. ¿Podrías contactar a la señora Montero? Creo que encontramos algo que debería ver. Media hora después, Carolina Montero y Marina se reunían con Jorge en la suite de la actriz. Las cartas yacían sobre una mesa de caoba, el papel amarillento contrastando con la madera pulida. ¿Las has abierto?, preguntó Carolina, ajustando sus lentes de lectura con manos ligeramente temblorosas. Jorge negó con la cabeza. Esperaba que pudiéramos examinarlas juntos. Después de lo que me contó sobre Elena Fuentes. Marina, que había conseguido permiso de don Felipe para subir durante su turno, se inclinó sobre la mesa. La cinta parece muy frágil. Deberíamos tener cuidado al desatarla. Carolina, con la delicadeza aprendida en años de manipular vestuarios antiguos, deshizo el nudo de la cinta. El paquete contenía al menos una docena de cartas, todas en sobres color marfil con un elegante membrete, Ricardo Mendoza y Asociados. Son de él, susurró Carolina. Las cartas que le escribía a Elena. Marina tomó la primera carta con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Elena. Cada noche, cuando te escucho cantar, el mundo desaparece. Solo existimos tú, tu voz y esta melancolía que me consume cuando no estoy a tu lado. Sé que lo nuestro es imposible a los ojos de la sociedad, pero mi corazón no entiende de convenciones sociales ni de matrimonios arreglados. Victoria sospecha. La he descubierto preguntando al personal del hotel sobre ti. Debemos ser más cuidadosos, aunque cada día me resulta más difícil fingir indiferencia cuando te veo en el piano bar. Tuyo siempre. Ricardo. El aroma a gardenias comenzó a llenar la habitación mientras Marina continuaba con la siguiente carta. Elena mía. Los planes están en marcha. He transferido suficiente dinero a una cuenta en España. En 2 meses podré dejarlo todo atrás, la empresa, la familia, las apariencias. Solo te pido un poco más de paciencia. Sé que es difícil, especialmente ahora con tu situación. Pero pronto estaremos juntos, sin necesidad de escondernos. Te amo más que a mi vida. Ricardo. Carolina se llevó una mano al pecho. ¿Su situación? Creen que Elena estaba embarazada, completó Jorge. Eso explicaría por qué el fantasma siempre se toca el vientre cuando aparece. Marina continuó leyendo la siguiente carta, fechada una semana antes de la muerte de Elena. Mi amor. No puedo seguir viviendo esta mentira. Te espero en nuestra habitación el 15 de octubre. Dejaremos todo atrás y comenzaremos una nueva vida juntos. He reservado pasajes a Madrid en el vuelo de medianoche. Para cuando alguien note nuestra ausencia, estaremos lejos de aquí. Trae solo lo esencial. Yo me encargaré del resto. Pronto seremos libres para amarnos bajo el sol de España, lejos de los prejuicios y las cadenas que nos atan aquí. Tuyo eternamente. Ricardo. Las manos de Marina temblaban mientras sostenía la última carta. Pero Elena murió esa noche. Nunca llegaron a escapar. Hay más, dijo Jorge, extrayendo un recorte de periódico que estaba entre las cartas. Era una nota pequeña, apenas un párrafo en la sección de sociales. Trágico deceso en hotel de lujo. La cantante Elena Fuentes, 24, fue encontrada sin vida en su habitación del Hotel María Isabel la noche del 15 de octubre. Fuentes, quien se presentaba regularmente en el piano bar del hotel, aparentemente sufrió un ataque cardíaco. La policía descartó señales de violencia. La artista será recordada por su extraordinaria voz y su interpretación de clásicos del bolero. Carolina se quitó los lentes, limpiando una lágrima que rodaba por su mejilla.
tan joven, con tanto por vivir. De repente, las luces de la suite parpadearon y la temperatura descendió varios grados. El aroma a gardenia se intensificó hasta volverse casi sofocante. No fue un ataque al corazón, resonó una voz en la habitación, apenas un susurro pero claramente audible. Ella lo sabía. Victoria lo sabía todo. Los tres se quedaron inmóviles mientras la figura de Elena se materializaba junto a la ventana. Su imagen era más clara que nunca, como si la presencia de las cartas hubiera fortalecido su manifestación. Elena, llamó suavemente Carolina. ¿Qué sucedió realmente esa noche? El fantasma se giró hacia ellos, lágrimas espectrales brillando en sus ojos. Victoria llegó primero. Me mostró las otras cartas, las que Ricardo había escrito a otras mujeres antes que yo. No era la primera, no hubiera sido la última. Su mano se posó sobre su vientre. Cuando me mostró la verdad, mi corazón, no pude soportarlo. ¿Ricardo nunca planeó irse contigo?, preguntó Marina con suavidad. Elena negó con la cabeza. Los boletos a Madrid eran falsos. Victoria me lo mostró todo. Ricardo había reservado un viaje de negocios a Nueva York para esa misma noche. Solo. Cuando lo comprendí, su figura comenzó a desvanecerse. El dolor fue demasiado. Mi corazón simplemente se detuvo. Antes de desaparecer completamente, Elena miró directamente a Marina. Hay más cartas. Victoria las guardó todas. Algún día la verdad completa debe ser conocida. La presencia se desvaneció, dejando tras de sí solo el aroma a gardenias y un silencio pesado. Jorge fue el primero en hablar. Necesitamos encontrar a Victoria Mendoza. Si todavía vive, ella tiene el resto de la historia. Carolina asintió. Victoria debe tener más de 90 años ahora, pero las familias antiguas de Polanco raramente se mudan. Podría estar más cerca de lo que pensamos. Marina recogió las cartas con cuidado. Don Felipe debe saber algo. Ha trabajado aquí desde antes que cualquiera de nosotros. Ten cuidado con esas preguntas, advirtió Carolina. Hay personas en este hotel que prefieren que algunos secretos permanezcan enterrados. El sol se había puesto mientras leían las cartas, y la habitación estaba ahora iluminada solo por las lámparas de la suite. En algún lugar del hotel, un piano comenzó a tocar suavemente, solamente una vez. La verdad siempre encuentra su camino a la luz, dijo Jorge, levantándose para volver a su trabajo. Por el bien de Elena, debemos descubrir qué sucedió realmente esa noche. Marina y Carolina intercambiaron miradas. El misterio del Hotel María Isabel acababa de volverse más profundo, y con cada revelación, nuevas preguntas surgían. La muerte de Elena Fuentes no había sido un simple ataque al corazón, y ahora tenían la responsabilidad de descubrir la verdad oculta durante décadas entre las paredes del hotel. Mientras tanto, en el séptimo piso, la habitación 712 aguardaba en silencio, guardando aún más secretos en sus paredes, esperando el momento adecuado para revelarlos. Voces en la noche. La medianoche en el Hotel María Isabel traía consigo una sinfonía de sonidos inexplicables, una orquesta fantasmal que solo los más sensibles podían percibir. Marina Velasco había aprendido a reconocer cada uno de ellos durante sus semanas en el turno nocturno, el crujir de la madera antigua, el susurro del viento entre los pasillos, el eco distante de música que nadie tocaba. Pero esta noche era diferente. Desde su puesto en la recepción, Marina había comenzado a notar patrones en los eventos nocturnos, pequeños detalles que se repetían con una precisión inquietante. Cada noche, minutos antes de las 3 a.m., los 5 teléfonos de la recepción sonaban simultáneamente, una cacofonía de timbres que duraba exactamente 30 segundos. Es la hora en que la encontraron, le había explicado don Felipe una noche, su rostro sombrío iluminado por la luz tenue del lobby. Las 3 de la madrugada del 16 de octubre de 1956. La mucama del turno nocturno escuchó música saliendo de la 712 y pensó que alguien había dejado la radio encendida.
Marina observó el reloj Art Deco de la recepción marcar las 2:57 am. Se preparó mentalmente para lo que vendría, aunque nunca se acostumbraba completamente. Como cada noche, al contestar los teléfonos solo se escuchaba una melodía antigua tocada en piano, las notas de "Solamente una vez" flotando a través de décadas de silencio. En los años 50, continuó don Felipe, sentándose en uno de los sillones de cuero del lobby, teníamos un piano bar en el mezanine. Era el corazón del hotel, el lugar donde la alta sociedad mexicana venía a ver y dejarse ver. Sus ojos se perdieron en los recuerdos. Elena Fuentes cantaba allí todas las noches, excepto los lunes. Su voz, dicen que cuando cantaba, hasta los meseros se detenían a escuchar. Marina se inclinó hacia adelante, intrigada. Desde el descubrimiento de las cartas en la habitación 712, cada pieza de información parecía crucial. ¿Usted la conoció, don Felipe? El gerente sacudió la cabeza. Era muy joven cuando sucedió, pero mi padre trabajaba aquí como cantinero. Él me contaba historias sobre ella, sobre cómo Ricardo Mendoza venía cada noche a escucharla cantar. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. La última canción que interpretó fue "Solamente una vez". Los testigos dijeron que mientras cantaba, no dejaba de mirar la mesa vacía donde Ricardo solía sentarse. Los teléfonos comenzaron a sonar, puntuales como siempre. Marina respondió la línea principal, y la melodía familiar inundó sus oídos, pero esta vez había algo más. Bajo las notas del piano, podía distinguir una voz femenina tarareando suavemente. Don Felipe se levantó abruptamente. «Debo mostrarte algo». Guió a Marina hacia el mezanine, un espacio que ahora servía como área de conferencias. Las mesas redondas y las sillas ejecutivas ocupaban el lugar donde alguna vez estuvo el legendario piano bar. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, creando sombras que parecían bailar al ritmo de una música que ya no sonaba. «Aquí estaba el piano», indicó don Felipe, señalando un espacio junto a los ventanales. Y allí, señaló una mesa específica cerca de una columna, era donde se sentaba Ricardo Mendoza cada noche. Marina cerró los ojos, intentando imaginar la escena, el humo de los cigarrillos flotando en el aire, el tintineo de las copas de cristal, el murmullo de conversaciones elegantes, y sobre todo, la voz de Elena Fuentes llenando el espacio con melodías de amor y desamor. Un ruido les hizo girar la cabeza. Carolina Montero estaba de pie en la entrada del mezanine, su bata roja brillando como sangre bajo la luz de la luna. «No podía dormir», explicó la actriz, acercándose. «Nunca puedo dormir cuando ella está inquieta». «¿Elena?», preguntó Marina. Carolina asintió. «Desde que encontramos las cartas, su presencia se ha vuelto más fuerte. Es como si el descubrimiento hubiera despertado algo, memorias que llevaban décadas dormidas». Don Felipe sacó un manojo de llaves antiguas de su bolsillo. «Hay algo más que deben ver». Se dirigió hacia un armario de mantenimiento en la esquina del mezanine. La cerradura se dio con un chirrido oxidado. Dentro del armario, cubierto por una sábana polvorienta, se encontraba un piano vertical Steinway. El tiempo había amarillado el marfil de sus teclas, pero aún mantenía una dignidad silenciosa. «¿Es el piano original?», susurró Marina, asombrada. «El mismo», confirmó don Felipe. Cuando cerraron el piano bar en los años 70, nadie se atrevió a moverlo del hotel. Hay quien dice que está maldito, que por las noches toca solo. Carolina se acercó al instrumento, sus dedos rozando suavemente las teclas sin presionarlas. Elena solía acariciar estas mismas teclas mientras esperaba a que Ricardo llegara. A veces, cuando él se retrasaba, tocaba melodías tristes que hacían llorar a los comensales. Un escalofrío recorrió la espina de Marina cuando el aroma a gardenias inundó repentinamente el espacio. La temperatura descendió varios grados, y las sombras parecieron cobrar vida propia. «Está aquí», murmuró Carolina, retrocediendo un paso. La figura de Elena se materializó junto al piano, más sólida y clara que nunca.
sus dedos espectrales se posaron sobre las teclas, y aunque éstas no se movían físicamente, la melodía de «Solamente una vez» llenó el aire, como un eco del pasado. Cada noche, habló el fantasma, su voz mezclándose con la música invisible, él se sentaba allí, pidiendo siempre el mismo martini seco con 2 aceitunas. Me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Su figura pareció fluctuar con la emoción. Pero también miraba así a otras, ¿verdad, Felipe? Don Felipe palideció. Mi padre, él me contó que había otras antes que tú. Mujeres que venían al bar, que recibían cartas y promesas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Elena, su forma volviéndose más oscura. Tú me veías cada noche, sabías lo que estaba sucediendo. Era solo un niño, respondió don Felipe, su voz quebrada. Apenas tenía 12 años cuando trabajaba aquí ayudando a mi padre. Pero lo recuerdo todo, cómo te miraba, cómo te hablaba al oído entre canciones, cómo desaparecían juntos en el elevador hacia el 7º piso. La música se volvió más intensa, las notas mezclándose con el sonido de llanto. La noche que moriste, continuó don Felipe, mi padre estaba en el bar. Vio a Victoria Mendoza subir al 7º piso 1 hora antes que tú. Llevaba un sobre en las manos. Elena asintió lentamente. Las cartas que destruyeron mis ilusiones. Las pruebas de que no era especial, de que era solo una más en su lista de conquistas. Su mano se posó nuevamente sobre su vientre. Pero yo tenía algo que las otras no tuvieron. Algo que hubiera destruido su reputación, su matrimonio, todo lo que había construido. Marina dio un paso adelante. El bebé. Estabas embarazada. 3 meses, confirmó Elena. Suficiente para empezar a notarse, suficiente para que los rumores comenzaran a circular. Victoria lo supo antes que nadie. Tenía informantes en todos lados, incluso en mi médico. La figura del fantasma comenzó a desvanecerse, pero su voz permaneció. Busquen en los archivos del Hospital San Ángel. Mi muerte no fue natural, pero tampoco fue un asesinato. Fue algo más complicado. Cuando Elena desapareció completamente, el piano emitió una última nota que resonó en el silencio de la noche. Los 4 se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. El Hospital San Ángel, repitió Carolina. Conozco a alguien que trabaja en los archivos. Podría. No, interrumpió don Felipe. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Algunas verdades son demasiado dolorosas. Elena merece que se sepa la verdad, argumentó Marina. Ha esperado más de 60 años. Carolina tomó la mano de Marina. Don Felipe tiene razón en algo, la verdad puede ser peligrosa. Victoria Mendoza aún vive, y las familias poderosas de México tienen formas de mantener sus secretos enterrados. Pero ya no estamos en los años 50, respondió Marina con determinación. Y Elena no es la única que merece justicia. Su hijo también. El reloj del lobby marcó las 4 de la madrugada, sus campanadas resonando a través del hotel silencioso. En el mezanine, el piano Steinway permanecía como un testigo mudo de décadas de secretos y mentiras. Mañana iré al hospital, decidió Marina. Si Elena quiere que encontremos la verdad, debe ser por una razón. No irás sola, dijo Carolina. Conozco este mundo, sé cómo manejar a las familias antiguas de México. Además, añadió con una sonrisa triste, una actriz retirada y una recepcionista nocturna podrían ser exactamente lo que Elena necesita para finalmente descansar en paz. Don Felipe los observaba con preocupación. Tengan cuidado. Los Mendoza siguen siendo poderosos, y hay preguntas que no les gusta que se hagan. Mientras regresaban a sus puestos, el aroma a gardenias persistía en el aire, como una promesa de que la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra su camino hacia la luz. El secreto de la habitación 712. Los secretos, como las sombras que se proyectan en las paredes del Hotel María Isabel,
tienen la peculiar costumbre de crecer y distorsionarse con el paso del tiempo. La habitación 712, testigo silencioso de innumerables historias, guardaba entre sus paredes más que simples recuerdos de huéspedes pasajeros, escondía una verdad que había permanecido oculta durante décadas, esperando el momento preciso para salir a la luz. Aquella mañana de otoño, mientras el sol apenas comenzaba a filtrar sus rayos por los ventanales del 7º piso, Jorge Ramírez se encontraba supervisando las obras de renovación que llevaban ya 3 semanas en curso. Sus manos callosas, producto de 30 años de trabajo en mantenimiento, recorrían las paredes como si pudiera leer en ellas las historias del pasado. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas, creando un ambiente casi místico en la habitación que tantos susurros había guardado. «Don Jorge, venga a ver esto», gritó Manuel, uno de los trabajadores más jóvenes, mientras removía el marco de la ventana principal. Sus manos temblorosas sostenían un pequeño libro de cuero, ennegrecido por el tiempo y la humedad. Jorge se acercó con paso cauteloso, como si temiera perturbar el aire cargado de historia que los rodeaba. Al tomar el libro entre sus manos, notó que no era un libro cualquiera, sino un diario. Las páginas amarillentas, frágiles como hojas de otoño, contenían una caligrafía delicada y precisa, fechada en 1956. «Suspende los trabajos por hoy, Manuel», ordenó Jorge, guardando cuidadosamente el diario en su chaqueta. «Hay algunas personas que necesitan ver esto primero». Esa misma tarde, en la suite de Carolina Montero, 3 personas se reunieron alrededor de una mesa de caoba, la propia Carolina, con su bata de seda roja y sus eternos collares de perlas, Marina Velasco, la joven recepcionista que había sido testigo de tantos eventos inexplicables desde su llegada, y Jorge, quien colocó el diario sobre la mesa con la solemnidad de quien maneja una reliquia sagrada. «Es el diario de Elena», susurró Carolina, sus dedos arrugados acariciando la cubierta con reverencia. Reconocería su letra en cualquier parte. Solía dejar notas en la recepción del piano bar cada noche, solicitando canciones específicas. Marina, con el permiso silencioso de los presentes, comenzó a leer en voz alta. 15 de septiembre, 1956. Querido diario. Ricardo ha prometido que dejaremos todo atrás. Dice que su matrimonio con Victoria es una farsa, una conveniencia social que ya no puede sostener. Me ha pedido que tenga paciencia, que espere solo un mes más. ¿Cómo podría negarme, cuando cada nota que toco en el piano está impregnada de su presencia? Este hijo que crece en mi vientre merece una familia completa, y Ricardo jura que nos dará eso y más». Las manos de Marina temblaban mientras pasaba las páginas. Jorge permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el atardecer de la Ciudad de México, mientras Carolina se limpiaba una lágrima furtiva. 30 de septiembre, 1956. Las náuseas son cada vez más difíciles de ocultar durante mis presentaciones. La señora Rosario, la pianista, me mira con una mezcla de compasión y preocupación. Creo que lo sabe. ¿Cuánto tiempo más podré mantener este secreto? Ricardo insiste en que pronto podremos irnos juntos, pero algo en su voz ha cambiado. Ya no me mira a los ojos cuando hace promesas. El sonido de tacones sobre el mármol del pasillo hizo que los 3 levantaran la mirada. Por un momento, el aroma a gardenias inundó la habitación, tan intenso que casi podían saborear su dulzura en el aire. Marina continuó leyendo, su voz apenas un susurro. 10 de octubre, 1956. Hoy encontré las cartas. Estaban en el camerino del piano bar, olvidadas en un sobremanila. Cartas de Ricardo a otras mujeres, todas con las mismas promesas, las mismas palabras de amor eterno. Algunas fechadas años antes de conocerme, otras de hace apenas unas semanas. El mundo se derrumba bajo mis pies. ¿Qué haré ahora? ¿Qué será de mi bebé? Jorge se acercó a la mesa, sacando de su bolsillo un sobre amarillento que también había encontrado junto al diario. «Hay más», dijo con voz grave. Parece que Elena comenzó su propia investigación. Las páginas siguientes revelaban una historia cada vez más oscura.
Elena había descubierto que Ricardo Mendoza tenía un patrón, seducía a mujeres jóvenes y talentosas, les prometía una vida juntos, y luego desaparecía, dejando tras de sí corazones rotos y sueños destruidos. Su esposa, Victoria, no era la mujer sumisa y engañada que Elena había imaginado, sino una cómplice silenciosa que se beneficiaba de los negocios turbios de su marido. 13 de octubre, 1956. He decidido enfrentarlo. No por mí, sino por todas las que vinieron antes y por las que podrían venir después. Tengo pruebas de sus engaños, de sus negocios fraudulentos, de las vidas que ha destruido. Esta noche no cantaré en el piano bar. En cambio, le he dejado una nota citándolo en la habitación 712. Será nuestra última conversación. Marina detuvo su lectura, su rostro pálido bajo la luz mortecina del atardecer. Las últimas páginas están manchadas, murmuró, como si alguien hubiera llorado sobre ellas. 14 de octubre, 1956. Victoria vino a verme esta tarde. Sabe todo. Sobre el bebé, sobre las cartas, sobre mi plan de exponer a Ricardo. Me ofreció dinero para desaparecer, para olvidar todo lo que sé. Cuando me negué, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No serías la primera en desaparecer, dijo antes de irse. Tengo miedo, pero no puedo retroceder ahora. Mañana todo terminará, de una forma u otra. La última entrada estaba fechada el 15 de octubre, el día de la muerte de Elena. La letra, normalmente elegante y fluida, se mostraba temblorosa y apresurada. He cometido un terrible error. Ricardo nunca vendrá. Victoria me lo ha explicado todo con una crueldad calculada. Cada detalle, cada mentira, cada manipulación. No fui especial, fui solo una más en una larga lista de mujeres engañadas. El dolor es insoportable. Mi bebé nunca conocerá a su padre, pero quizás sea mejor así. Siento que me falta el aire. El frasco de píldoras que Victoria dejó sobre la mesa parece llamarme. Tal vez. Las palabras se desvanecían en un trazo irregular que cruzaba la página. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de un piano. Las notas de "solamente una vez" flotaban en el aire, tristes y lejanas, como un eco del pasado que se negaba a morir. Marina, movida por un impulso inexplicable, se dirigió al antiguo archivo del hotel. Entre cajas polvorientas y registros amarillentos, encontró los periódicos de la época. Los titulares eran escuetos: joven cantante fallece en hotel de Polanco. Ataque cardíaco cobra la vida de promisoria artista. Pero en las páginas interiores, en notas pequeñas y casi olvidadas, se escondían detalles más oscuros. Ricardo Mendoza había abandonado el país días después de la muerte de Elena, llevándose consigo millones de pesos de inversiones fraudulentas. Victoria permaneció en México, protegida por su posición social y sus conexiones políticas. El caso de Elena se cerró rápidamente, clasificado como una tragedia personal, un corazón roto que no pudo soportar el peso del desamor. Pero ahora, décadas después, la verdad emergía de las sombras. Jorge, Marina y Carolina se convirtieron en guardianes involuntarios de una historia que exigía ser contada. El diario de Elena, con sus páginas manchadas de lágrimas y verdades dolorosas, se convirtió en testimonio de una época donde el poder y el dinero podían silenciar cualquier escándalo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 3 almas velaban en la habitación 712. El aroma a gardenias era más fuerte que nunca, y en el espejo empañado, una mano invisible escribió: "Gracias por encontrarme". La verdad, aunque tardía, comenzaba a abrirse camino entre las sombras del pasado. El Hotel María Isabel, testigo silencioso de tantas historias, guardaba ahora una más, la historia de Elena Fuentes, la cantante del piano bar que se atrevió a desafiar a los poderosos, y pagó el precio más alto por su valentía. El amanecer encontró a Marina en su puesto en la recepción, con el diario de Elena guardado seguramente en el cajón de su escritorio. Don Felipe, al verla, notó algo diferente en su mirada. «Has conocido a Elena, ¿verdad?»,
preguntó suavemente. Marina asintió, mientras las primeras luces del día comenzaban a filtrar por los ventanales del lobby. Su historia merece ser contada, respondió. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que nunca sea olvidada. En el séptimo piso, la habitación 712 permanecía en silencio, pero ya no era el silencio pesado de los secretos guardados, sino la quietud serena de una verdad finalmente revelada. El fantasma de Elena Fuentes había encontrado sus primeros aliados en la búsqueda de justicia, aunque fuera una justicia que llegaría décadas después de su muerte. La verdad emerge. Una tormenta sin precedentes azotaba la Ciudad de México aquella noche de octubre. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la majestuosa fachada del Hotel María Isabel, y los truenos parecían despertar las memorias dormidas que habitaban en cada rincón del edificio. Las gotas de lluvia golpeaban con furia los ventanales art déco, creando una sinfonía fantasmal que resonaba por los pasillos. Marina Velasco se encontraba en su habitual puesto en la recepción, revisando las reservaciones de la noche cuando un relámpago particularmente intenso iluminó el vestíbulo. En ese preciso momento, las puertas giratorias del hotel comenzaron a moverse, dando paso a una figura que parecía emerger directamente del pasado. Una mujer anciana, de porte aristocrático y cabello plateado perfectamente peinado, avanzó con pasos medidos hacia el mostrador. A pesar de su edad avanzada, se movía con la gracia de quien ha pasado toda una vida en los círculos más exclusivos de la sociedad. Su abrigo de diseñador, aunque empapado por la lluvia, no lograba ocultar la elegancia innata de su portadora. «Buenas noches», dijo la mujer con voz clara y firme. «Quisiera registrarme. Mi nombre es Victoria Mendoza». Marina sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Sus manos temblaron ligeramente mientras ingresaba el nombre en el sistema. Victoria Mendoza, la misma mujer que aparecía en el diario de Elena, la esposa de Ricardo, estaba frente a ella, viva y tangible, como un fantasma que hubiera decidido materializarse. «Por supuesto, señora Mendoza», respondió Marina, manteniendo la compostura profesional que su trabajo exigía. «¿Tiene alguna preferencia de habitación?». Victoria esbozó una sonrisa enigmática. «El séptimo piso, si es posible. Tengo recuerdos allí». Mientras procesaba el registro, Marina no pudo evitar estudiar el rostro de la anciana. A sus 90 años, Victoria Mendoza mantenía una belleza serena, aunque sus ojos, de un gris acerado, revelaban el peso de secretos largamente guardados. Las arrugas alrededor de su boca hablaban de sonrisas contenidas y palabras no dichas. «Jorge», llamó Marina por el intercomunicador, «¿podrías ayudar a la señora Mendoza con su equipaje?». Minutos después, Jorge apareció en el vestíbulo. Al ver a Victoria, sus ojos se abrieron con reconocimiento, pero mantuvo un silencio profesional mientras recogía las maletas de la anciana. «Carolina está en el hotel, ¿verdad?», preguntó Victoria mientras esperaban el ascensor. No era realmente una pregunta, su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Así es, señora», confirmó Marina. «¿Desea que la contacte?». «Por favor. Dígale que Victoria Mendoza necesita hablar con ella. Ella entenderá». El ascensor llegó con un suave timbre, y Victoria Mendoza desapareció tras sus puertas doradas, dejando tras de sí un aroma a perfume francés y el eco de secretos por revelar. Marina no perdió tiempo en contactar a Carolina. La antigua actriz respondió al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «¿Victoria está aquí?», preguntó Carolina, su voz teñida de una emoción indefinible. «Después de tanto tiempo». Media hora más tarde, el pequeño salón privado del hotel se convirtió en el escenario de un encuentro décadas postergado. Carolina, envuelta en su característica bata de seda roja, ocupaba uno de los sillones de terciopelo. Victoria, que apenas había tenido tiempo de refrescarse, se sentó frente a ella. Marina, por invitación de ambas mujeres, completaba el triángulo de confidentes. «He venido a confesar», comenzó Victoria, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «No puedo llevarme este secreto a la tumba.
La historia de Elena, nuestra historia, debe ser contada. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar los ventanales, como si el clima mismo quisiera subrayar la importancia del momento. Aquella noche, continuó Victoria, su voz firme a pesar de la emoción, yo llegué antes que Elena a la habitación 712. No fue una coincidencia. Había interceptado la nota que le dejó a Ricardo. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de interés. Marina contenía la respiración, sabiendo que estaba a punto de escuchar la verdad que el hotel había guardado durante tanto tiempo. Ricardo, el nombre salió como un suspiro cansado de los labios de Victoria, no era el hombre que Elena creía conocer. No era el hombre que ninguna de sus amantes creía conocer. Era un depredador, un manipulador que había perfeccionado el arte del engaño hasta convertirlo en una forma de vida. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. Yo lo sabía todo. Cada aventura, cada promesa rota, cada corazón destrozado. Al principio intenté detenerlo, pero pronto descubrí que era más conveniente ser su cómplice. El dinero, el poder, la posición social, todo eso puede ser muy seductor. Pero Elena era diferente, interrumpió Carolina suavemente. Sí, asintió Victoria, volviéndose hacia ellas. Elena fue la primera que se atrevió a enfrentarlo, la primera que reunió pruebas, la primera que amenazó con exponerlo. Y estaba embarazada. Eso lo cambió todo. Marina pensó en el diario, en las palabras desesperadas de Elena. Usted fue a verla antes. Le mostré las cartas, continuó Victoria, su voz quebrándose por primera vez. Todas las cartas que Ricardo había enviado a otras mujeres a lo largo de los años. Cartas idénticas a las que ella atesoraba. Le mostré fotografías, documentos, pruebas de sus engaños. No lo hice por crueldad, o al menos eso me dije a mí misma. Me convencí de que era un acto de misericordia, que era mejor que supiera la verdad antes de arruinar su vida por un hombre que nunca la amaría realmente. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, creando un telón de fondo dramático para la confesión. Elena leyó cada carta, miró cada fotografía. Vi cómo la esperanza se apagaba en sus ojos, cómo su mundo se desmoronaba frente a mí. Y entonces sucedió lo impensable. Victoria se detuvo, sus manos aferrándose al respaldo de una silla. El aire en la habitación se había vuelto pesado, cargado de una tensión casi palpable. Comenzó a tener dificultades para respirar. Al principio pensé que era un ataque de pánico, algo comprensible dadas las circunstancias. Pero cuando cayó al suelo, cuando vi el terror en sus ojos, me paralicé. Debí llamar a un médico inmediatamente, debí hacer algo, lo que fuera. En lugar de eso, huí. Huí como una cobarde, llevándome las cartas, las pruebas, todo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Victoria ahora, décadas de culpa finalmente encontrando su liberación. Cuando regresé, horas después, ya era demasiado tarde. El hotel estaba lleno de policías. Se dictaminó un ataque cardíaco, una tragedia natural. Nadie cuestionó nada. Era más fácil así, más conveniente para todos. Ricardo se fue del país al día siguiente, llevándose millones en inversiones fraudulentas. Yo me quedé, protegida por mi posición social, por las conexiones políticas de mi familia. Me quedé para ser testigo de cómo la historia de Elena se convertía en un susurro, en una leyenda urbana, en el fantasma que todos conocemos. Un silencio profundo siguió a sus palabras, roto solo por el sonido de la lluvia y los ocasionales truenos. Marina pensó en las noches que había pasado en la recepción, en las apariciones de Elena, en su eterno vagabundeo por los pasillos del 7º piso. ¿Por qué ahora?, preguntó Carolina finalmente. ¿Por qué después de tanto tiempo? Victoria sacó un sobre de su bolso, amarillento por los años. Porque encontré esto entre las pertenencias de Ricardo cuando falleció el mes pasado en Madrid. Es una carta de Elena, escrita el día antes de su muerte. Una carta que nunca llegó a enviar.
Con manos temblorosas, Victoria extrajo la carta y comenzó a leer. Querido Ricardo, cuando leas esto, ya habré tomado una decisión que cambiará nuestras vidas para siempre. No vengas a buscarme, para cuando encuentres esta carta, ya será tarde. Pero quiero que sepas que te perdono. No por mí, sino por nuestro hijo no nacido, que merece que su madre parta de este mundo sin odio en su corazón. Victoria me ha mostrado la verdad esta tarde, y aunque el dolor es insoportable, le estoy agradecida. Me ha liberado de una vida de mentiras, de un futuro construido sobre promesas vacías. Nuestro hijo nunca conocerá la vergüenza de tener un padre como tú. Lo único que lamento es no haber sido más fuerte, no haber expuesto tus mentiras cuando tuve la oportunidad. Quizás así habría podido salvar a otras de caer en tu red de engaños. Pero al menos me voy sabiendo la verdad, y eso es más de lo que muchas han tenido. Elena. Las tres mujeres permanecieron en silencio mientras la tormenta comenzaba a amainar. El aroma a gardenias, tan característico de las apariciones de Elena, llenó suavemente la habitación. He pasado 60 años viviendo con esta culpa, dijo Victoria finalmente. Cada noche, en mis sueños, veo sus ojos, escucho su última respiración. No pude salvarla entonces, pero quizás ahora, contando la verdad, pueda ayudar a su espíritu a encontrar la paz. Marina pensó en el diario, en las cartas, en todas las piezas del rompecabezas que finalmente encajaban. ¿Qué pasó con el bebé?, preguntó suavemente. Nadie lo supo nunca, respondió Victoria. Elena se llevó ese secreto con ella. A veces me pregunto si en algún lugar de esta ciudad hay alguien que lleva su sangre, alguien que heredó su valentía y su determinación. Carolina se levantó y, para sorpresa de todas, abrazó a Victoria. Has cargado con este peso demasiado tiempo, dijo suavemente. Elena merece que su historia sea contada, que se sepa la verdad. En ese momento, las luces del salón parpadearon, y por un instante, todas juraron ver una figura joven reflejada en los espejos de la pared, vestida con un elegante traje de los años 50, una leve sonrisa en sus labios. La tormenta había cesado, dejando tras de sí una calma nueva y limpia. Victoria Mendoza permaneció en el hotel durante 3 días más, tiempo durante el cual compartió cada detalle que recordaba sobre Elena, sobre Ricardo, sobre aquella época dorada y trágica del Hotel María Isabel. Antes de partir, donó al hotel todas las cartas, fotografías y documentos que había guardado durante décadas. Para que su historia no se olvide, dijo. Para que Elena Fuentes sea recordada no como un fantasma, sino como la mujer valiente que fue. Y así, una noche tormentosa de octubre, la verdad finalmente emergió de las sombras del pasado, trayendo consigo una paz que el Hotel María Isabel había esperado durante más de medio siglo. El encuentro final. En la víspera del aniversario de su muerte, el espíritu de Elena se manifestaba con una intensidad nunca antes vista en el Hotel María Isabel. El aire vibraba con una energía particular, y el aroma a gardenias, siempre presente en sus apariciones, se había vuelto tan intenso que incluso los huéspedes más escépticos no podían ignorarlo. Marina había pasado la tarde preparando la habitación 712 para lo que presentía sería una noche extraordinaria. Junto con Carolina y Victoria, había dispuesto sobre la antigua mesa de caoba todos los objetos que conectaban el presente con aquel fatídico 15 de octubre de 1956, el diario encontrado por Jorge, las cartas amarillentas, fotografías descoloridas y, en el centro, como una reliquia sagrada, la última carta de Elena, descubierta en el piano antes de que fuera removido del antiguo bar. Don Felipe, que normalmente mantenía una distancia prudente de los acontecimientos sobrenaturales del hotel, esta vez había decidido participar. Sus 70 años de vida, 40 de ellos dedicados al María Isabel, le habían enseñado que hay momentos en los que uno debe ser testigo de la historia. El hotel tiene su propia memoria, explicó mientras ayudaba a colocar velas aromáticas en puntos estratégicos de la habitación. Y esta noche, esa memoria nos necesita a todos. Al caer la noche, la ciudad se envolvió en una neblina inusual para la época del año.
Desde las ventanas del séptimo piso, las luces de Polanco parecían estrellas distantes, difuminadas por el velo blanquecino que cubría las calles. Victoria Mendoza, que había regresado especialmente para esta ocasión, se sentó en el antiguo sillón junto a la ventana. Sus 90 años pesaban sobre sus hombros como un manto invisible, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Carolina, elegante como siempre en su bata de seda roja, ocupó un lugar en el pequeño sofá, mientras Marina permanecía de pie junto a la puerta, como una guardiana entre dos mundos. «Debemos comenzar», dijo Victoria, sacando un pequeño sobre de su bolso. «He traído algo más. Algo que no me atreví a mostrar antes». Con manos temblorosas, extrajo una fotografía en blanco y negro. En ella, una joven Elena Fuentes sonreía al fotógrafo, de pie junto al piano del bar. Su belleza era cautivadora, pero lo que más llamaba la atención era el brillo de sus ojos, la promesa de un futuro que nunca llegaría a realizarse. «Esta fue tomada una semana antes de su muerte», explicó Victoria. «Yo misma la fotografié». En ese momento, ya sabía todo sobre su relación con Ricardo, sobre el bebé, sobre sus planes de exponerlo. Pero en esta imagen, ella todavía creía en el amor, en las promesas, en un futuro mejor. Carolina se acercó para examinar la fotografía. Su vestido es el mismo que lleva cuando se aparece en los pasillos. Un escalofrío recorrió la habitación, y las llamas de las velas vacilaron sin que hubiera una corriente de aire aparente. El espejo del tocador se empañó repentinamente, y en su superficie apareció una palabra escrita por una mano invisible: presente. Marina tomó la última carta de Elena, aquella que Jorge había encontrado oculta en el piano. La paper era frágil, las palabras apenas legibles en algunos lugares donde las lágrimas habían desdibujado la tinta. «Elena», comenzó Victoria, hablando al aire con voz firme, «he venido a completar mi confesión. No solo fui testigo de tu muerte, fui parte de ella. Mi silencio, mi cobardía, mi complicidad con Ricardo, todo eso te llevó a tu final. He vivido 60 años con esa culpa, y ya no puedo cargarla más». Las luces de la habitación parpadearon, y el aroma a gardenia se intensificó hasta hacerse casi abrumador. En el espejo, la figura de Elena comenzó a materializarse, más clara y definida que nunca antes. «Aquella noche», continuó Victoria, «cuando te mostré las cartas, cuando destruí tus últimas esperanzas, vi algo romperse dentro de ti. No fue solo tu corazón, fue tu espíritu, tu fe en la bondad del mundo. Debí ayudarte, debí quedarme contigo, debí ser la amiga que necesitabas en ese momento. En cambio, te abandoné en tu hora más oscura». La figura de Elena en el espejo se volvió más nítida. Vestía el mismo vestido de la fotografía, y sus ojos, aunque tristes, no mostraban reproche. Marina desplegó la última carta y comenzó a leer en voz alta. «Mi querido hijo no nacido. En estas últimas horas de mi vida, mis pensamientos están contigo. Nunca conocerás el rostro de tu padre, y quizás sea mejor así. Pero quiero que sepas que fuiste amado, profundamente amado, desde el momento en que supe de tu existencia. Mi único consuelo es que te llevaré conmigo, que nunca conocerás el dolor de las promesas rotas ni la amargura de la traición. A quien encuentre esta carta, no culpen a nadie por mi partida. Mi corazón, literalmente, no pudo soportar el peso de la verdad. Pero me voy en paz, sabiendo que al menos una persona, Victoria, tuvo el valor de mostrarme la realidad, aunque fuera demasiado tarde. Con amor eterno. Elena». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Victoria mientras escuchaba las palabras que Elena había escrito tantos años atrás. Carolina sostenía su mano, ofreciendo un apoyo silencioso. De repente, la temperatura de la habitación descendió dramáticamente. La figura de Elena en el espejo se volvió tridimensional, como si estuviera a punto de emerger del cristal. Su voz, suave como una brisa de verano, llenó la habitación. «Victoria, te perdoné hace mucho tiempo». La anciana levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo puedes perdonarme? Mi silencio.
Tu verdad me liberó, interrumpió el espíritu de Elena. Esa noche, cuando mi corazón se detuvo, no fue por las revelaciones sobre Ricardo. Fue porque finalmente pude ver la verdad completa, y esa verdad, aunque dolorosa, me liberó de una vida de mentiras. Marina observaba la escena con asombro, mientras don Felipe, en un rincón de la habitación, se persignaba discretamente. El fantasma de Elena se movió por la habitación, su figura etérea dejando estelas de luz a su paso. Durante años he vagado por estos pasillos, continuó Elena, no por venganza o por dolor, sino esperando que la verdad saliera a la luz. Esperando que mi historia pudiera servir de advertencia y consuelo para otros. Se detuvo frente a Victoria, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Tu confesión, aunque tardía, ha completado el círculo. Ahora puedo descansar, sabiendo que mi historia no morirá conmigo. Carolina se levantó, acercándose al espíritu. Te prometo que tu historia será recordada, Elena. No como un cuento de fantasmas, sino como el testimonio de una mujer valiente que se atrevió a enfrentar la verdad. El espectro sonrió, y por un instante, todos en la habitación pudieron ver a la joven cantante que había sido, hermosa, talentosa, llena de sueños y esperanzas. Mi música siempre estará aquí, dijo suavemente. En las paredes, en los ecos del piano, en los corazones de quienes escuchen mi historia. Las velas parpadearon, y una suave melodía comenzó a llenar el aire. Las notas de «Solamente una vez» flotaban en la atmósfera, como si el antiguo piano del bar hubiera cobrado vida una última vez. Elena se acercó a cada una de las presentes, su toque etéreo dejando una sensación de paz y perdón. Cuando llegó a Victoria, se inclinó y besó su frente arrugada. Encuentra tu propia paz, Victoria. Yo ya encontré la mía. La figura comenzó a desvanecerse gradualmente, como la niebla bajo el sol de la mañana. El aroma a gardenias persistió, pero ya no era el perfume melancólico de antes, sino una fragancia dulce y reconfortante. Gracias, susurró Elena antes de desaparecer por completo, por no dejar que mi historia se perdiera en el tiempo. Cuando el último eco de su voz se desvaneció, la habitación 712 quedó en un silencio sagrado. Las velas continuaban ardiendo, pero su luz parecía más brillante, más cálida. En el espejo, donde momentos antes se había manifestado Elena, solo quedaba una pequeña constelación de gotas de rocío, como lágrimas de alegría. Victoria, exhausta pero en paz, se reclinó en su sillón. Después de tantos años, murmuró, finalmente puedo respirar. Marina recogió cuidadosamente las cartas y fotografías. ¿Qué haremos con todo esto?, preguntó. Lo conservaremos, respondió Carolina con firmeza. Crearemos un pequeño memorial en el antiguo piano bar. La gente debe conocer la historia de Elena Fuentes, no como un fantasma que asusta a los huéspedes, sino como una mujer que nos enseñó el valor de la verdad y el poder del perdón. Don Felipe asintió aprobatoriamente. El hotel tiene muchas historias, pero esta es especial. Es un recordatorio de que algunas almas no buscan venganza, sino comprensión. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, las 4 personas en la habitación 712 compartieron un momento de silencio. La presencia de Elena, aunque ya no visible, persistía en la paz que había dejado tras de sí. El Hotel María Isabel había sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años, pero ninguna tan poderosa como la de Elena Fuentes, la cantante del piano bar que encontró la paz no en la venganza, sino en el perdón y la verdad finalmente revelada. Descanso. El amanecer traía consigo una nueva paz al Hotel María Isabel, mientras los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales del vestíbulo, creando un caleidoscopio de colores sobre el mármol pulido. El aire mismo parecía más ligero, como si décadas de secretos y penas se hubieran disipado con la última aparición de Elena. Marina observaba desde su puesto en la recepción cómo la luz matutina transformaba el espacio, recordando la extraordinaria noche que había cambiado para siempre la historia del hotel. Los huéspedes madrugadores que cruzaban el vestíbulo notaban algo diferente, aunque no podían precisar qué era.
El aroma a gardenias, que durante años había sido el heraldo de la presencia de Elena, se había transformado en una fragancia sutil y reconfortante, como un recuerdo dulce en lugar de una presencia melancólica. Victoria Mendoza pasó sus últimos días en el hotel organizando, junto con Carolina y Marina, todo el material que había guardado durante décadas. Fotografías, cartas, recortes de periódicos y documentos diversos fueron cuidadosamente catalogados y preservados. El diario de Elena ocupaba un lugar especial en la colección, sus páginas amarillentas conteniendo no solo la historia de un amor truncado, sino el testimonio de una época en que las verdades incómodas se enterraban bajo capas de convencionalismos sociales. «Es fascinante», comentó don Felipe una mañana, mientras ayudaba a organizar la exhibición en el antiguo piano bar. «Como una historia que comenzó con tanto dolor puede transformarse en algo tan significativo». Carolina, que había dedicado las últimas semanas a escribir sus memorias, asintió pensativamente. Elena nos enseñó que algunos espíritus no buscan venganza, sino comprensión. Su historia merecía ser contada, no como un cuento de fantasmas, sino como un testimonio de resistencia y dignidad. El antiguo piano bar, ahora transformado en un espacio museográfico íntimo, comenzó a atraer la atención no solo de los huéspedes del hotel, sino también de historiadores y periodistas interesados en documentar este peculiar capítulo de la historia de Polanco. Las fotografías de Elena, especialmente aquella tomada una semana antes de su muerte, captaban la esencia de una época dorada de la Ciudad de México, cuando el Hotel María Isabel era el epicentro de la vida social y cultural. Jorge, quien había sido instrumental en el descubrimiento inicial del diario, supervisaba personalmente la instalación de las vitrinas de exhibición. Cada objeto tiene su propia historia, explicaba a los visitantes. El piano puede haberse ido, pero la música de Elena sigue viva en estas paredes. La transformación del hotel no se limitaba a la creación del espacio museográfico. Algo más profundo había cambiado en la atmósfera del edificio. Los empleados nocturnos ya no reportaban apariciones misteriosas ni sonidos inexplicables. Las llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada habían cesado, y la habitación 712, aunque seguía siendo objeto de curiosidad, ya no emanaba esa aura de tristeza que la había caracterizado durante décadas. Victoria, antes de partir, hizo una última contribución significativa, donó una suma considerable para establecer una fundación en memoria de Elena Fuentes. Este dinero, explicó, proviene de la fortuna que Ricardo acumuló con sus engaños. Es justo que ahora sirva para ayudar a mujeres jóvenes a perseguir sus sueños artísticos. La Fundación Elena Fuentes se estableció con el objetivo de proporcionar becas a cantantes y músicos emergentes, con especial atención a aquellos que, como Elena, provenían de orígenes humildes pero tenían grandes aspiraciones. El primer concierto benéfico se realizó en el salón principal del hotel, donde una joven soprano interpretó, solamente una vez, frente a un público emocionado. Marina, quien había sido testigo de todo el proceso de transformación, comenzó a documentar sus experiencias en un diario propio. Sus anotaciones, mezclando observaciones personales con testimonios de huéspedes y empleados, se convertirían eventualmente en un valioso registro de cómo una historia de fantasmas se transformó en un legado cultural. La verdadera magia del Hotel María Isabel, escribió una noche, no reside en sus apariciones o fenómenos inexplicables, sino en su capacidad para preservar y honrar las historias de quienes han pasado por sus pasillos. Elena nos enseñó que los fantasmas no son necesariamente manifestaciones de trauma o venganza, a veces son simplemente historias que necesitan ser escuchadas y comprendidas. Carolina, en sus memorias, dedicó un capítulo entero a Elena Fuentes y los acontecimientos de aquellas noches extraordinarias. Su relato, titulado La cantante del piano bar, se convirtió en uno de los capítulos más comentados del libro. Algunos espíritus, escribió, permanecen entre nosotros no por rencor o por pena, sino porque tienen una lección que enseñarnos. Elena no buscaba venganza, buscaba comprensión. Su historia es un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, tiene un poder sanador que trasciende el tiempo y la muerte misma. El impacto de la historia de Elena se extendió más allá de los confines del hotel. Investigadores paranormales, que anteriormente habían clasificado al María Isabel como un simple caso más de actividad fantasmal,
comenzaron a estudiar el fenómeno desde una perspectiva más humana y psicológica. ¿Cuántos otros espíritus, se preguntaban, permanecían atrapados no por malicia sino por la necesidad de que sus historias fueran escuchadas y comprendidas? Victoria, observando el efecto que la revelación de la verdad había tenido en el hotel y sus ocupantes, encontró una paz que había eludido durante 60 años. El perdón, reflexionó en una carta a Marina, no es solo para quien lo recibe, sino también para quien lo otorga. Elena me enseñó eso en su última aparición. Los empleados del hotel comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos en la atmósfera del edificio. Las noches, antes cargadas de tensión y misterio, adquirieron una serenidad particular. El séptimo piso, especialmente la habitación 712, dejó de ser un lugar temido para convertirse en un espacio de reflexión y memoria. Jorge, quien había trabajado en el hotel durante décadas, lo expresó de manera simple pero profunda: es como si el hotel finalmente pudiera respirar. Como si todos estos años hubiera estado conteniendo el aliento, esperando que la verdad saliera a la luz. La historia de Elena comenzó a atraer a un nuevo tipo de huésped al Hotel María Isabel. Ya no eran solo turistas en busca de experiencias paranormales, sino personas interesadas en la historia social y cultural de la Ciudad de México, en las historias de resistencia y dignidad que se escondían detrás de las fachadas elegantes de Polanco. Don Felipe, en sus últimos años como gerente nocturno, se convirtió en el guardián no oficial de la memoria de Elena. Sus anécdotas, contadas con una mezcla de respeto y afecto, ayudaban a los visitantes a comprender que la verdadera historia del hotel no era una de horror o venganza, sino de redención y comprensión. El Hotel María Isabel, solía decir, es como un libro viviente. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón tiene una historia que contar. Y gracias a Elena, aprendimos que algunas de las historias más importantes son aquellas que esperaron décadas para ser escuchadas. La transformación del hotel se reflejó incluso en su arquitectura. Durante una renovación menor, se descubrió un mural oculto tras capas de pintura en el antiguo piano bar. La obra, datada en los años 50, mostraba escenas de la vida nocturna de la época, incluyendo una figura que todos reconocieron inmediatamente como Elena, de pie junto al piano, su rostro capturando perfectamente esa mezcla de esperanza y melancolía que la caracterizaba. Marina, quien había comenzado su trabajo en el hotel esperando encontrar solo un empleo más, descubrió que se había convertido en parte de algo mucho más significativo. Cada noche, antes de comenzar su turno, pasaba un momento en el espacio dedicado a Elena, recordando cómo una simple historia de fantasmas se había transformado en un testimonio de la importancia de la verdad y la memoria. Algunos lugares, escribió en su diario, son más que edificios. Son guardianes de memorias, testigos de historias que necesitan ser contadas. El Hotel María Isabel ya no es solo un hotel, es un recordatorio de que las historias más poderosas son aquellas que nos conectan con nuestra propia humanidad. El legado de Elena Fuentes continúa vivo en el Hotel María Isabel, no como una presencia fantasmal que asusta a los huéspedes, sino como un recordatorio de la importancia de la verdad, el perdón y la comprensión. Su historia, una vez susurrada en pasillos oscuros, ahora se cuenta abiertamente, inspirando a nuevas generaciones a buscar y compartir sus propias verdades. Y así, el Hotel María Isabel sigue en pie, majestuoso como siempre, pero sus pasillos ya no albergan pena ni arrepentimiento. Solo queda el recuerdo de una historia de amor trágica, y la lección de que algunas verdades, aunque dolorosas, necesitan ser reveladas para que las almas encuentren su descanso. El aroma a gardenias, aunque más sutil ahora, persiste como un dulce recordatorio de que algunas historias nunca mueren realmente, simplemente esperan el momento adecuado para ser contadas.